Ahora estamos con Max Salvador, otro de los triunfadores de la música contemporánea y que lo conozco hace mucho. ¿Cómo está Max Salvador? Un saludo para Full Ritmo, maestro. Hola, un saludo cordial para Full Ritmo, de verdad es un honor estar otra vez contigo y bueno, presto a contestar algunas preguntas y agradecerte de antemano todo el favor que haces por nuestra música. Max, ahora vas a estar en esta fiesta sinfónica con antología, ¿no? Cuéntame cuál va a ser tu participación en este evento y en la gira que se está dando, ¿no? Bueno, tocar nosotros con toda la banda, hacer un show de 1 hora con toda la banda y después cantar también a dúo con Dilio. Hay temas ya conocidos y bueno, haciendo todo el trabajo pues con tanto cariño que esperamos que va a salir bien, e invitarle a toda la gente que nos ve y decirle pues, que no sean irresponsables, que vayan, ¿no? Apoyando nuestra música andina, que es nuestra identidad musical al final de cuentas de nuestro Perú querido. Para mis amigos de Full Ritmo, quiero contarles que Max Salvador, sin mucho apoyo de los medios masivos, ha logrado conquistar todo el Perú e incluso llegó a Japón y que muy pocos medios publicaron y yo lo vi por Facebook. Sí. Cuéntame esa experiencia, Max Salvador. Sí, lo que pasa es que soy uno de los únicos artistas que ha ido en una temática distinta. Hemos ido para japoneses. Ah, mira, para japoneses, no eran para peruanos. No ha habido ninguna colonia peruana ni latina, para japoneses y taiwaneses. Ah, qué interesante. Gracias al tema Isabel, ¿no? Porque los japoneses pensaron que de alguna manera yo tenía procedencia japonesa y eso sí, se podría decir que sí, porque tengo abuelos procedentes de Japón, mis abuelos. Ah, sí, mira. Sí. Entonces, tal vez por eso ellos se interesaron y además la temática del tema, los violines, la forma de cantarlo, les ha gustado y por ese tema fui pues a una gira tremenda de 20 conciertos. Ah, porque tú tienes un timbre de voz que a veces la gente lo escucha y percibe la melodía, ¿no? No necesita tener el idioma, conocer el idioma, ¿no? Aunque a ellos pues les gustó más que el idioma fue la forma de los temas, claro. Las tonalidades, la armonía de los temas. Ya me imagino ya. Y en pantallas gigantes, una cosa así, pasaban las letras, fue espectacular. Fue ¿Y usaste a un traductor para poder comunicarte con los japoneses? Sí, ¿O de aprendiste manera, y alguna palabra? Tuve que aprender una canción en japonés también. Ajá, mira. Sí, ¿La puedes cantar así chiquita nomás? A ver. La canción que le encanta a ellos es Akayo anata wa nanto fujigina kaeru beki. Algo así, ¿no? O sea, pero fue espectacular, ¿no? Interesante, porque seguramente esta página la vieron, porque yo tengo un amigo en Japón que siempre me escribe a mi página y siempre me pide cosas. Saludo a los amigos japoneses que te vieron esa vez, pues. Bueno, un saludo para todos los que están amigos en Japón. Y de verdad ha sido un honor conocer ese lindo país. Y a los peruanos que están allá también. Desde aquí, mis fuerzas para seguir adelante, como todos nosotros cuando estamos en países. Y justo yo estoy leyendo un escritor japonés, Hakuri Murakami, interesante, es un insensible, y este parte es melamo, como los que son amantes de la música, melamo, no, ya me olvidé ya. Bueno, ¿ya? Pero habla bastante de música. Sí, los japoneses... Melómano, sí. ¿Cómo se llama? Son muy cultos los japoneses, muy yo me he sorprendido porque es una cultura que es digno de sentirse pues orgulloso de ellos, ¿no? Porque ya me imagino. Es una cultura distinta, ordenados, sobre todo ordenados, responsables, puntuales. Bueno, creo que por ese lado creo que también tengo algo de ellos, porque es un tipo muy puntual, muy responsable. Porque incluso hasta las chicas de la vida, las chicas estas, por decir, ¿no? Que son meretrices, son cultas, tocan cosas, las damas de compañía son recontra cultas. Cultas son, y, bueno, un saludo para todos. Espero que estén en el concierto pues acá en los lugares que vamos a estar, ¿no? El 12 en Huancayo, el 13 en Ica, 4 en Lima, 9 en Arequipa, 10 en Cusco. Los espero. Ya más Salvador, y que sean los triunfos. ¿Algún tema nuevo que estás promocionando? Sí, corazón, nunca serás feliz, ya lo verás. Ya está en YouTube ya. Claro, ya está en YouTube. Ya no se olviden de mí, el más chévere. Ya, compadrito, cuídate, un abrazo. Un abrazo.